pues buenas tardes a todas y todos, buenos días también y bueno, pues soy Jesús Blanco, formo parte del equipo de Vitalis España y hoy vamos a comentar o vamos a explicar en qué consiste un modelo de negocio socialmente responsable. Pues lo primero es poder definir, en este caso, lo que es un negocio socialmente responsable, que es aquel que hace o que desarrolla o que genera un determinado impacto social dentro de su entorno, más allá o principalmente superando lo que tiene que ver con repartir beneficios. Quiere decir que una empresa o un modelo de negocio que finalmente va a generar ingresos, pero no solamente para repartirlo dentro de sus propietarios, sino que esos ingresos van a repercutir dentro de la sociedad a través de distintas acciones sociales, medioambientales, etcétera, y también pues se va a compartir con el equipo que forma parte de la empresa, pues como son temas de trabajadores, aquellos grupos de interés que estén relacionados, clientes, etcétera. Eh, una vez ya definido el concepto, pues vamos a ver dentro de este concepto pues en qué consiste o qué características debe de tener un negocio socialmente responsable, cómo se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible. También veremos pues distintas tipologías de negocios socialmente responsables y por último pondremos un ejemplo bastante característico y un caso de éxito dentro de esta línea. Bueno, pues lo principal, como hemos dicho, es mantener un valor social. Quiere, en este caso, los negocios socialmente responsables tienen que aportar positivamente a cualquier tipo de problemática que se vea dentro de su entorno y no solamente desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa, sino que también tienen que participar en ver algún tipo de demanda que exista en el mercado, pues por ejemplo, que haya un alto desempleo o que en un momento dado haya pues, personas en riesgo de exclusión social o digamos que necesitan algún tipo de beneficio. O también hablaríamos de personas que en un momento dado pues haya una elementos, pues vamos a plantearlo desde el punto de vista de imagen y se desarrolle una mejora dentro de esa imagen o incluso en el tema del entorno. En el caso, pues, ¿cómo podemos plantear una misión que sea positiva y un valor social? Bueno, pues podría ser en un momento dado, por poner ejemplos, aquellas personas pues, que buscan hacer un turismo de inmersión en un determinado país y finalmente pues que las personas que hacen la visita cultural o que le sirven, en este caso, de cicerones, pues serían pues, personas en un momento dado pues, que tengan a lo mejor pues, algún tipo de, vamos a plantearlo, diversidad, ya sea física, mental, psíquica, etcétera. Porque de esa manera estamos gestionando a un colectivo que posiblemente sea dificultoso de incluir dentro de la sociedad o dentro de la parte laboral y finalmente también beneficiamos a la empresa porque finalmente está generando un bien social y un bien económico porque se está dedicando al tema de turismo y de asesoramiento y en este caso pues de visita a determinados sitios, ¿no? Tenemos que en este caso desarrollar procesos de innovación y adaptación y aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de nuestra actividad empresarial, al estar en un entorno, pues como se conoce actualmente, VUCA, que son volátiles, existe incertidumbre, cambia continuamente. En este caso, pues la demanda suele cambiar. Las tendencias o los valores sociales que pueda necesitar en el entorno donde nos movemos también suelen cambiar. No quiere decir que cambiemos el modelo de negocio de la noche a la mañana, pero sí que incorporemos dentro de un modelo de negocio principal distintas líneas que puedan ir apoyando ese objetivo principal que se haya planteado en un principio. Luego también hay que establecer pues, que esos beneficios que vaya a generar la empresa o este beneficio que vaya a generar ese modelo de negocio se repercuta en el bien de este caso del modelo de negocio para aumentar en este caso pues su alcance desde el punto de vista de nuevos desarrollos internos como también el poder ampliar y crecer
dentro del mercado y dentro de la situación en la que se encuentran los modelos de negocio. Por tanto, lo primero es centrarse en las necesidades humanas básicas. En este caso, pues ver qué propósito o qué actividad empresarial es la que quiere desarrollar. Centrado, como estamos diciendo, en algún beneficio que pueda ser interesante para la sociedad. Pues como hemos comentado, pues podemos hablar de un tema de turismo, acompañado de contratación de personas en diversidad, pero también podemos montar una fábrica en el que utilicemos todo energías renovables, también se monte un circuito cerrado de producción, que después lo explicaré, y que en un momento dado pues esa fábrica utilice medios de transporte totalmente eléctricos, por ejemplo, pues para evitar el tema de producción de CO2, ¿no? Entonces ya estamos planteando desde el punto de vista inicial una mejora no solamente desde el punto de vista de beneficios, sino para cómo puedo mejorar mi entorno. En este caso, como estamos hablando, ese entorno donde nos vamos a mover será por un problema social, medioambiental, de mejora de la colectividad, puesta en valor una determinada comunidad, como por ejemplo, pues hace poco hemos tenido el tema del conflicto entre Palestina y en este caso, Israel. Y bueno, pues a lo mejor es interesante, que ya existe, pues hacer una serie de elementos que puedan ayudar a los palestinos a darles una mayor visión dentro del entorno donde se mueven, ¿no? Y también poder protegerlos de alguna manera y que no tenga que ser a través de una guerra o de un conflicto armado. Luego también hay que incluir al tema del equipo. En este caso, el equipo dentro de la empresa, al ser una empresa con un modelo socialmente responsable, tiene que formar parte no solamente para trabajar, sino que también puedan aportar ideas, que puedan aportar pues, nuevos proyectos, que desarrollen en un momento dado pues, temas de participación para ejecutar nuevas líneas de negocio incluso, o incluso que sean, en este caso, pues empoderarlos para que ellos mismos incluso puedan desarrollar ese modelo de negocio y formen parte como gerentes o directivos o coordinadores de desarrollo de ese modelo de negocio. Y bueno, pues todo esto finalmente, una vez que sea pues genera esa misión y esa visión empresarial en el que se establecen las líneas estratégicas a desarrollar dentro del modelo de negocio socialmente responsable. Cuando se desarrolla, no solamente nos centramos internamente, sino que también tenemos que contar con los stakeholders. Es buena idea en el momento que se está desarrollando ese modelo de negocio o incluso una buena práctica en el que incluyamos no solamente al personal interno, no solamente incluyamos a la idea que tengamos, en este caso la parte de dirección, sino que incluso incluyamos colaboradores y socios comerciales para ese desarrollo. Que esos colaboradores y esos socios comerciales o intermediarios, y también pues hablamos de administraciones públicas, apoyen el proyecto desde el momento inicial para darle mayor repercusión y mayor alcance. Que se haga una selección de proveedores y se haga una selección bueno, en este caso de intermediarios que cumplan con los requisitos que se han establecido en la misión, en la visión y en los objetivos que se han establecido dentro de la empresa. Porque de esa manera el alcance que pueda hacer la empresa, no solamente con sus clientes, sino que podemos ampliarlo a nuestros proveedores, podemos ampliarlo a nuestros intermediarios, podemos ampliarlo a la sociedad en general, porque ya hay otros elementos que se aglutinan en el proyecto. Normalmente estos tipos de negocios a fecha de hoy socialmente responsables se centran en tres elementos. La primera principal es el medioambiental, porque tenemos un problema con el tema del calentamiento global, un aprovechamiento masivo de los recursos de la tierra, cosa que también pues, va a producir una serie de elementos a futuro. Entonces, a fecha de hoy, esta sería una de las líneas principales dentro de ese modelo de negocio socialmente responsable. Pero también, como estamos hablando, una otra línea que sería la línea social, en el que me preocupe en poder ayudar, apoyar, desarrollar y generar algún elemento, ya sea un producto o un servicio, que no solamente tenga
un elemento económico, que sería la otra triple responsabilidad, sino que finalmente apoya a la sociedad, que genere lógicamente beneficios, porque si no la empresa o el modelo de negocio finalmente cerraría, y eso generalmente, esos tres elementos coordinados hacen que ese modelo de negocio sea productivo y sea un elemento que aporta a la sociedad, que es el objetivo, lógicamente, de los modelos socialmente responsables. Para ello, pues tendremos que utilizar, pues, por ejemplo, temas de tecnología sostenible, en el que hablaremos de ecoeficiencia, hablamos de ahorro energético, reciclaje, un compromiso medioambiental, pero también en este caso integramos dentro de ese objetivo o esos elementos de tecnología sostenible, integramos problemáticas sociales y ambientales, pero sobre todo problemáticas sociales que apoyen o que desarrollen y se apoyen, en este caso también, de tecnologías sostenibles. Eso finalmente, ¿cómo lo podemos hacer? Pues formando al personal, estableciendo un plan de carrera. Dentro de ese plan de carrera, tener en cuenta la conciliación familiar, la integración, la igualdad de oportunidades de hombres, de mujeres, de personas en diversidad. También hablaríamos, pues, en este caso, de integración de colectivos. Hablaríamos también de integración en un momento dado de, como hemos dicho, de personas en riesgo de exclusión social o vulnerabilidad social. Y una vez que ya tenemos todos esos elementos dentro e internos, ya pasamos a los elementos externos, que serían que hablemos de una economía cooperativa y colaborativa en el sentido de que la empresa no solamente, o el modelo de negocio no solamente se centre en desarrollo de su producto o servicio, sino que también pueda acompañar o desarrollar proyectos comunes con empresas que pueden ser competencias en un momento dado, como empresas que pueden ser complementarias en otro para desarrollarlo. Hay un modelo, en este caso japonés, mucho más en este caso centrado en la parte económica, pero se puede aplicar dentro de la economía cooperativa y colaborativa, que es el modelo Keiretsu, en el que funcionan como, en este caso, una manada de elefantes, en el que hay, pues lógicamente, como son las manadas de elefantes, normalmente lleva la voz cantante la fémina, pues estaría comentando de que hay una empresa líder o un modelo de negocio líder en el que se complementan con otros pequeños negocios que les sirven, llámense proveedores, llámense colaboradores, llámense competencias, llámense en un momento dado empresas complementarias, que van todos juntos y van en unión, pues, para poder desarrollar un proyecto conjunto. En este caso hablaríamos, pues, de esa filosofía en el que podemos unir a una serie de elementos para que todos vayamos unidos al mismo objetivo. De esta manera, como hemos dicho, el alcance sería mucho mayor. Luego también hablamos de transparencia empresarial, en el que todas las buenas prácticas que se están desarrollando e incluso de cómo funciona, en este caso, el modelo de negocio, cómo premia o cómo funcionan, debe de ser totalmente transparente, pues para evitar, pues, lógicamente, esas malas praxis o esas malas praxis que hay dentro de casi la mayoría de lo que es el sector empresarial, ¿vale? Y bueno, por último, que haya una conjunción de beneficios económicos para que la empresa siga creciendo, el modelo de negocio siga creciendo y que vaya generando nuevas oportunidades, y luego que parte de esos fondos, parte de esas actuaciones genéricas de ingresos vayan destinados a elementos sociales que pueden ser los internos, como hemos comentado, pues de nuevas tecnologías sostenibles, apoyo o integración de nuevo personal, generando nuevas oportunidades, esa economía colaborativa, pero también apoyando a otros elementos sociales, que ya hablaríamos de responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, que no tiene por qué ir acompañada con el objetivo general de la empresa. ¿Cómo entra el modelo de
objetivos de desarrollo sostenible? Pues aquí tenemos que tener en cuenta que todos los que están dentro, todos los elementos que forman parte de los objetivos de desarrollo sostenible formarían una, o cada uno independientemente, o la conjunción de varios, podrían ser fácilmente la misión, la visión y esos valores de cualquier empresa de modelo de responsabilidad social, responsable socialmente. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando, pues, como hemos dicho, de problemáticas sociales o ayudar a que se eliminen esas problemáticas sociales. Pues hablaríamos de fin de la pobreza, hablaríamos del hambre cero, hablaríamos de igualdad de género, hablaríamos en un momento dado de ese agua limpia, de vida submarina y acción por el clima, que son problemáticas en las que nos encontramos. Internamente, ¿cómo podríamos trabajar también en este sentido? Pues hablaríamos, pues, de trabajo decente y crecimiento económico, se hablaría en este caso, pues, de paz, justicia e instituciones sólidas, se hablaría en un momento dado de comunidades, ciudades y comunidades sostenibles, reducción de desigualdades. Lógicamente volveríamos a hablar, pues, también en un momento dado de acción por el clima, educación de calidad, etcétera, porque estamos formando también a nuestro equipo. Si habláramos, pues, de esos elementos de cooperación y cooperación, pues estaríamos hablando de alianzas para lograr los objetivos, en este caso, tanto desde el punto de vista de entre empresas o desde el punto de vista de modelos de negocio, de empresas a instituciones o de empresas, modelos de negocio, instituciones y organismos públicos para finalmente, como estamos diciendo, a llegar mucho más lejos y tener mucha más amplitud. Dentro de economía social, ¿qué tipologías existen principal? Hay varias, pero bueno, nos vamos a centrar en unas cuantas, como la primera es la economía colaborativa, que aquí, bueno, pues lo principal es establecer una serie de intercambios en el que pues, hablamos de alquilar, comprar, prestar, vender una serie de productos, en el que pues, generemos un desarrollo sostenible, generemos esa optimización de recursos y finalmente un tema, pues lógicamente de ahorro, porque estamos hablando de una economía colaborativa en el que varias personas pues podemos hacer que finalmente se reduzcan los costes o se reduzca en el tema de producción o en un momento incluso el precio de venta. No todas las empresas que aparecen ahí lo hacen realmente, esa economía colaborativa, porque hay alguna que otra pues, que raya un poquito la ilegalidad, pero bueno, el concepto base sí es real, que sí está cumpliendo con esos elementos. Y bueno, pues tenemos modelos de negocio centrados en temas de transporte o temas de alojamiento o financiación en un momento dado, como es el crowdfunding, que también es, digamos, que en este caso estaríamos hablando de economía colaborativa, el conocimiento colaborativo, pues bueno, ahí tenéis un ejemplo con la Wikipedia, pero también todos los tipos de formaciones que se están dando de forma gratuita a través de MOOC o a través de cualquier otro tipo de actuación, como esta, por ejemplo, en el que, bueno, pues se transmite un conocimiento para que finalmente se vea beneficiada la comunidad, ¿no? Y también tenemos, pues, espacios colaborativos donde, pues, se intercambian ideas, ya sean temas de coworking, preincubadoras, incubadoras e incluso asociaciones y organismos, edificios o instalaciones que se den normalmente de determinadas instituciones, organismos, etcétera, para que también se genere esas posibilidades colaborativas, ¿no? Y luego también el comercio colaborativo en el que, bueno, pues poder beneficiar a aquellas pues zonas o países o en un momento dado colectivos que tengan algún tipo de dificultad y que finalmente también podamos hacer ese comercio justo y que beneficia no solamente a las grandes empresas, sino que beneficiemos también a los pequeños productores y se beneficia también a esos productores que en un momento dado pues no pueden llegar o gracias al comercio colaborativo pueden llegar al mercado y cobrar a un precio justo su labor. Luego tendríamos otro tipo de modelo de negocio, que en este caso sería la economía del bien común. Este tipo de modelo de negocio lo desarrolló Christian Felber, en el que, bueno, pues aquí ya hablaba más de un modelo de organización principalmente, en el que ese modelo de organización
lo que su objetivo principal es no participar, pero sí influir, exactamente, esa es la palabra, influir dentro de la sociedad y dentro de la política y dentro del gobierno de una determinada zona, llámese un país, llámese una comunidad autónoma, llámese en un momento dado una región, etcétera. ¿Con qué objetivo? Pues para establecer una serie de valores desde el punto de vista empresarial, pero que eso se traslade e influya en esos stakeholders que hemos comentado anteriormente para que finalmente todos cumplan con una serie de objetivos dentro de esa economía de bien común. Aquí estaríamos hablando, pues, en este caso, pues, de poner en práctica valores constitucionales, pues, como igualdad, justicia, democracia, transparencia. Hablaríamos también, pues, en un momento dado, de subordinar la riqueza del país al interés general, es decir, no es solamente beneficiar a unos pocos, sino beneficiar a todos los que están en esa determinada zona, región, país, etcétera, y luego pues que sea un elemento ejemplar y que luego se traslade, lógicamente, a las instituciones para que sea una democracia participativa, pues para tanto división de poderes como de temas de ejecuciones de presupuestos, para centrarlo, como estamos diciendo, en aquellos elementos que realmente tienen que focalizarse. En este caso, pues Felber desarrolló una matriz en el que establece una serie de criterios con una serie de puntuaciones para que aquella empresa, organismo, institución, etcétera, pueda ir valorando cada uno de los puntos que está cumpliendo con respecto a los objetivos reales del bien común. En función de eso se obtiene una puntuación, cuanto mayor sea la puntuación, pues lógicamente más acercado se está más, en este caso, al tema del bien común. Cuanto menor sea la puntuación, e incluso en un momento dado puede haber puntos negativos, como se puede ver abajo, criterios negativos, que finalmente eso también reduce el que pueda ser una empresa o un modelo de negocio con filosofía de bien común. Luego tenemos la economía circular, como he comentado anteriormente, en el que, bueno, pues esta trata de aprovechar los recursos que puede ejecutar la empresa dentro del modelo de negocio y beneficie al entorno desde el punto de vista medioambiental. Aquí hablaríamos, pues, por ejemplo, de utilizar energía renovable, utilizar en este caso, pues también ahorro energético, utilizaríamos una serie de elementos, pero también desde el punto de vista de producción sería el tema de reciclaje. Aquellos productos que podamos utilizar con una materia prima específica o gran parte de esa materia prima específica que necesitemos que sean de productos reciclados, no solamente de productos directamente de materias primas naturales, sino que poder coger dentro de la elaboración de la producción e incorporemos esos reciclados. Pero incluso aquello que finalmente no sea un producto final porque no cumpla una serie de requisitos, se incorpore de nuevo dentro del proceso. Si utilizamos energías naturales, pues por ejemplo como el tema del agua, pues no solamente que cojamos toda el agua posible, sino que incluso esa agua podamos reciclarla y que vuelva al mismo sistema para que no haya un consumo excesivo de agua, sino que se vaya evaporando, lógicamente, que haya una pérdida, pero que sea mínima, pero que dentro del circuito sea una constante ese agua, digamos, que forma parte, sea más del 70 o el 80% dentro del circuito, que digamos que solo y exclusivamente sea un circuito de entrada y salida de agua directamente. Y bueno, pues como estamos diciendo, utilizar energía renovable, pues como pueden ser paneles solares, eólicas, etcétera, etcétera, para que no sea solamente exclusivo, pues, el consumo eléctrico directo de algún tipo de fuente. Luego tenemos, por último, la economía social, en este caso, pues que existe un modelo específico que existe legislado en algunos casos, en algunos países, como es el caso de España, en el que aquí ya se establece una normativa
y unos elementos en el que se especifica que es una empresa de economía social. Y estas empresas de economía social normalmente están formadas por personas que, los que dirigen esa empresa finalmente también son trabajadores de esa empresa. Aquí, pues en este caso, pues ejemplos serían sociedades limitadas laborales, serían también pues sociedades anónimas laborales, sociedades cooperativas, que en este caso, que también formarían parte de este grupo de empresas de economía social. Y bueno, pues su fin es desarrollar algún tipo de actuación social, porque lo especifica en este caso las normativas, desde el punto de vista de dar empleo principalmente o desarrollo de apoyo a un entorno porque hay algún tipo de problemática, pues desde el punto de vista, como hemos dicho antes, social, de colectivo, en un momento dado, pues medioambiental, etcétera, etcétera. Un caso de éxito sobre un ejemplo de modelo de negocio, pues tendríamos en este caso a Bodegas Pirineo. Esta empresa se planteó pues que al ser una empresa pequeñita y lógicamente una empresa con un determinado campo de actuación, tendrían que diferenciarse. Pero ¿cómo se diferenciaban o cómo podían aprovechar el entorno y también, lógicamente, ayudar a dicho entorno? Pues bueno, pues vieron que en su zona existe una variedad autóctona, en este caso de uvas, como es Moristel y Parraleta, que son uvas que no son las tradicionales Merlot, ni Tempranillo, ni estaríamos hablando en un momento dado de una Sauvignon Cavignat, es decir, ninguna de las que normalmente están en el mercado. Entonces, para evitar que se levantaran vides de la zona, ya que es un entorno, el de la zona de los Pirineos, en el que, bueno, pues se puede mantener esas plantas autóctonas, se puede desarrollar un vino autóctono e incluso puedo ayudar a agricultores de la zona, en este caso, que se dediquen a producir esa uva no solamente de mesa, sino que también la podemos trasladar a cultivos para que le puedan ganar, en este caso, más dinero para el tema de la producción de vino. E incluso puedo poner a disposición de la zona a otros agricultores y a otros productores que desarrollan una serie de frutas, verduras, etcétera, de la zona de una manera ecológica, poner mi distribución a disposición de ellos para que no solamente gane en este caso la bodega, sino que gane toda la comunidad que hay en el entorno. Entonces, pues, en este caso, después de cerca de 7 años, pues ellos han logrado que poder beneficiar a una serie de poblaciones que tienen menos de 500 habitantes, conformada por 210 viticultores, en este caso, el poder aumentar el número de trabajadores de la zona, porque había paro, había algún tipo de, digamos, en este caso, pues una zona rural y empezar a despoblarse porque no se despoblaba. Luego también aumentaron, en este caso, los ingresos un 7% y la producción la han multiplicado un 4,1 y lo distribuyen a más de 25 países. ¿Por qué? Porque es un producto muy específico, como es el tema de producir vino Moristel y Parraleta, conjuntamente utilizando también a esos distribuidores para ofrecer otro tipo de productos para que no hubiera despoblación, porque la mayoría de los viticultores, también hay que tener en cuenta, no todos, pero algunas partes, tienen un segundo elemento de entrada de ingresos, pues como puede ser el tema de almendras o de miel en un momento dado, o de aceite, porque lógicamente sus producciones no le generaban mucho en aquel momento. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Si queréis saber más, podéis poneros en contacto con nosotros para saber qué tipo de proyectos desarrollamos, formar parte de la asociación e incluso también, pues como un tema de voluntariado.
en nuestras redes sociales, página web, el correo electrónico y bueno, pues en este caso, pues a través de Instagram y Facebook podéis localizarnos con ONG Vitalis. Pues, ¿alguna duda, consulta? Jesús, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Nos manda saludos el doctor Diego Díaz Martín, Gracias. dice que los ODS proveen un marco de acción muy completo para encaminar a las empresas a ser más socialmente responsables. Nos manda saludos Cecilia Gómez desde Barinas, Venezuela. Y yo te tengo una pregunta, que justo hemos tocado el tema de emprendimiento un poco en las últimas conversaciones también. ¿Recomendarías que dentro de este marco de acción de modelos de negocio más socialmente responsables, un emprendedor que hoy está diseñando, conceptualizando su proyecto, tome en consideración esto de partida o que tal vez espere a que su proyecto esté un poco más consolidado? ¿Que esté más considerado el proyecto? No. Digamos, los proyectos, las problemáticas sociales están ahí, es una demanda. Por tanto, cualquier tipo de demanda hay que cubrirla. Lo que sí hay que pensar, si estamos hablando de un proyecto de emprendimiento, no se debe de convertir, en este caso, en una asociación. Se tiene que plantear un modelo de negocio, pues como he comentado con el caso de las bodegas, pero también con el tema del proyecto que he comentado del tema de turismo, en el que voy a utilizar ya personas que les gustan un determinado tema de turismo, como el turismo de inmersión, y entonces trabajo o contrato a personas que estén en riesgo de exclusión social. Temas medioambientales, pues problemáticas que tenemos, CO2, producir o desarrollar productos que tengan que ver con el tema de reducción de CO2 es prioritario a fecha de hoy. En un momento dado tenemos también otra problemática social como es el tema de los bosques. Pues también el desarrollar soluciones en el que a lo mejor el tema del papel o cualquier otro tipo de productos que digamos que estén destruyendo zonas de bosques, jungla, etcétera, pues también son prioritarios. Es decir, que ahí hay muchas alternativas para sacar elementos sin necesidad de explotar la naturaleza, por ejemplo. Perfecto, Jesús. Pues muchísimas gracias por tu espacio, por tu intervención, por invitar también a la gente que pueda seguirnos en redes sociales, ir a nuestro sitio web si quieren saber más de este tema o ponerse en contacto con nosotros para algún tipo de asesoría en específico. Y les recuerdo que esto va a estar también subido a nuestro canal de YouTube la próxima semana. Si quieren volver a verla, recomendar la charla. Jesús, muchísimas gracias. Que tengas muy buen día. Nosotros igualmente. Nos vemos. Hasta luego.